En este momento estamos hablando de inversiones, estamos hablando de un momento en el que todos queremos que nuestro dinero, que nuestro patrimonio esté protegido, que nuestro patrimonio siga creciendo, y los remates hipotecarios son una excelente opción para que esto suceda. Entonces, el propósito de hoy es agradecerte el que estés aquí, compartiéndote información de valor, información veraz, que te permite tener una visión muy clara acerca de qué es un remate hipotecario y cómo puede beneficiarte a ti si tú eliges invertir en un instrumento como lo es el remate. Entonces, bueno, para comenzar voy a colocar nuestra presentación como apoyo para que sea para ti más clara la información que vamos a compartir. Listo. Vamos a comenzar. Bueno, antes de entrar de lleno a nuestro tema, quiero hablarte acerca de nosotros, con el propósito de que nos conozcas y sepas quiénes somos. Nosotros somos Inverimóvil, somos una empresa, ya tenemos en el mercado varios años. Inverimóvil nace como empresa, nace como razón social en el 2015, de tal manera que estamos cumpliendo 7 años de esta actividad como empresa en este año, y vamos nosotros, bueno, pues acompañando a muchos de nuestros inversionistas, como te vamos a platicar en este webinar. Nuestra misión precisamente es que las personas, nuestros clientes que se acercan a nosotros, bueno, pues tengan toda la certeza de que su patrimonio está en buenas manos para que crezca, para que pueda generar altos rendimientos como tú lo vas a ver. Tenemos una estructura empresarial que nos permite tanto en la parte administrativa, comercial y, bueno, pues preponderantemente, por supuesto, jurídica, ya que es el corazón de lo que es el remate hipotecario, con expertos. Contamos con expertos en todas estas áreas, lo que nos da la fortaleza para poder acompañar a nuestros clientes a lograr sus metas de inversión. Y, bueno, por supuesto, esto nos permite tener una gestión especializada en remates hipotecarios. Sí, a grosso modo, bueno, pues es compartirte cuál es nuestra experiencia, y derivado de esta experiencia, bueno, ¿quiénes estamos dirigiendo este proceso? Bueno, en primer término te quiero presentar a nuestra CEO, Elizabeth Fernández, ¿sí? Ella, bueno, pues incursiona desde el 2011 como inversionista, y derivado de esta experiencia, de lo que ella ha vivido, y después de estar en este medio también ver la necesidad de las personas de tener un soporte seguro, bueno, pues ella, después de este proceso, decide fundar Inverimóvil precisamente para dar este espacio a quien como tú quiere invertir en remates hipotecarios. Entonces, bueno, pues la empresa tiene 7 años, pero como verás, nuestra CEO, pues está incursionando en esto desde el 2006. Creo que dije 2011 porque esa es la experiencia que tengo yo, pero en realidad nuestra CEO está desde el 2006 incursionando en este tema. Yo soy tu servidora, Leticia González. Efectivamente, yo comienzo a invertir también en el 2011 con el propósito, bueno, pues de generar una propiedad en el camino, como tú lo verás ahora. Bueno, pues en realidad me doy cuenta de que un remate es más allá que una casa. Entonces, bueno, pues desde el 2011 yo también incursiono en este producto, en este camino de inversionista, y bueno, pues al estar en este mismo medio, Elizabeth y yo, bueno, coincidimos precisamente por una operación de remate, y es que ella me invita a participar a ser parte de Inverimóvil, y es que ahora también soy gerente comercial y estoy a cargo de la parte de ventas. Entonces, bueno, pues gracias por acompañarnos. Somos tus expositoras quienes te vamos a proporcionar esta información. Y bueno, quiero compartirte cuáles han sido los resultados que nosotros tenemos como empresa durante este camino. Como podrás ver,
nosotros hemos acompañado ya a muchos inversionistas que no únicamente han invertido una vez, sino varias. Y bueno, vas a ver que en el remate hipotecario tú puedes ganar básicamente por dos caminos. Uno es que te adjudiques la propiedad o que obtengas un retorno de inversión. Como verás en esta gráfica, en esta infografía, en promedio el 66% de nuestros clientes han obtenido la propiedad, ¿sí? Por la que han invertido cuando es deuda, que ahorita te va a quedar mucho más claro este concepto. Y el 34% en promedio ha obtenido rendimientos, es decir, que el capital que han invertido, bueno, pues ha traído a ellos frutos en altos rendimientos. Entonces, los beneficios son variables, como verás aquí, estamos hablando de un rango aproximado entre el 20 y el 200% de tu inversión cuando eliges hacerlo en remates hipotecarios. Y bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la promesa que queremos hacerte a ti que nos estás acompañando? Que al finalizar este webinar, pues tú obtengas los conocimientos básicos. El remate es un tema amplísimo, sin embargo, nosotros lo que queremos compartirte son los conocimientos básicos para que tú tengas la certeza de poder tomar decisiones asertivas, decisiones que te beneficien cuando vas a adquirir un remate hipotecario. ¿Sí? Además de identificar las mejores oportunidades para que tú puedas incrementar tu patrimonio. Ese es el propósito de compartirte esta información. Bueno, pues como verás, hoy vas a aprender a comprar remates hipotecarios. ¿Cuál es la agenda? ¿Cuál es la información que queremos compartirte? Bueno, pues el perfil de inversionista. Queremos que te des cuenta si tú eres un candidato para que inviertas en remates hipotecarios. ¿Qué es en realidad un remate hipotecario? Seguramente tú has visto mucha información en la red. Sin embargo, hoy te vas a dar cuenta de lo que en realidad es un remate hipotecario. ¿Cuál es el mejor negocio del mundo? Hoy queremos hacer negocios, queremos incrementar nuestro patrimonio y bueno, vas a ver cuál es un camino excelente para poderlo realizar. ¿Cuál es el origen de un remate hipotecario? ¿Cuál es el proceso legal? ¿Sabes? Esto es algo sumamente importante, entonces el día de hoy es que te lo vamos a compartir, derivado de lo importante que es. Tener cuidado, porque como es un instrumento muy, muy valioso, pues obviamente hay información que no siempre es la real. Entonces hoy te queremos compartir tips para que te des cuenta efectivamente cómo saber que un remate hipotecario es real, es seguro para que tú puedas invertir y obviamente tips sobre remates hipotecarios. Bueno, pues lo primero es saber si son para ti los remates hipotecarios. Entonces te voy a invitar a que respondas, ¿sí? A que digas sí o no a lo siguiente que voy a compartirte. Lo primero es, si tú tienes un capital propio, es decir, que no sean créditos hipotecarios, o que tengas algún activo para financiarte. Si tú tienes este punto, bueno, pues, ¿qué crees? Ponle una palomita porque efectivamente este es un punto que te permitirá ser un inversionista en remates hipotecarios. El segundo es, si el capital a invertir no forma parte de tu presupuesto cotidiano, es decir, no es un monto que estés esperando obtenerlo nuevamente en un mes, en 2 meses, porque ese monto que tú elijas invertir, efectivamente te va a dar buenos frutos, pero no es para reintegrarse en 2, 3, 4 meses. Si estás en búsqueda de diversificar tus inversiones, si deseas hacerte de una propiedad con una baja inversión, y algo también sumamente importante es que el tiempo no sea un problema para ti, que tú tengas destinado ese recurso para que efectivamente esté trabajando para ti, para que esté generando rendimientos y para que haga crecer tu patrimonio mientras tú pones tu atención en algo más, ¿sí? Nosotros tenemos la atención con tu patrimonio para que en el tiempo te dé frutos abundantes. Y bueno, ahora vamos a entrar a qué es un remate hipotecario. ¿Y qué crees? Para que tú sepas cómo se lleva a cabo el remate, ¿qué es un remate hipotecario? Por supuesto, te voy a traer a la experta. Sí, como te he compartido, nuestra CEO, Elizabeth Fernández, tiene ya muchos años, desde el 2006, ella generando estos procesos como inversionista y acompañando a muchos inversionistas con Inverimueve a poderlo realizar.
Así es que, bueno, pues no me queda más que agradecerte que estés aquí, que nos sigas acompañando y te dejo con la experta para que efectivamente puedas aprender cómo comprar remates hipotecarios. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo se encuentran el día? Espero que sigan incorporándose, veo que se están incorporando más personas, gracias por estar aquí. Me gusta verlos, estoy poniendo aquí la pantalla para verlos cómo estamos interactuando. Pues qué gusto, gracias Leti por la presentación y pues vamos a empezar a platicar qué es un remate hipotecario para que ustedes tengan las herramientas y justo aprendan a manejar este esquema de inversión y puedan tomar las mejores decisiones a su favor. Hoy por hoy, como ustedes saben, este programa de hoy nos va a dar todo este conjunto de conocimientos para que ustedes, cuando se presente alguna publicación, alguna invitación, ustedes puedan tomar la mejor decisión. Leti les compartió un tema muy importante en donde ustedes se deben de calificar, ¿no? Que sí este producto es para ustedes, esto es también muy importante. A lo mejor desde la entrada ustedes van a decir, esto sí lo cumplo, esto no, y pues bueno, que no tengan la idea equivocada con ese tema. Vamos a entrar de lleno a hablar de qué es un remate hipotecario. ¿Ustedes creen que un remate hipotecario es una casa barata? Muchas personas tienen la idea de que el remate hipotecario es una casa barata, que es una casa que se está rematando, que es una casa que el banco quiere deshacerse de ella. Pues les tenemos noticias. Realmente un remate hipotecario es una oportunidad de tener un incremento de tu patrimonio porque es una inversión de alto rendimiento y ahorita lo van a ver por qué. El remate hipotecario es una inversión de alto rendimiento porque te permite incrementar tu patrimonio, invirtiendo en una deuda hipotecaria, la cual te permite hacerte de una propiedad con una baja inversión o obtener altos rendimientos superiores a cualquier instrumento de inversión, ¿sí? Estos dos puntos quiero comentarles que nos lleva a darles una respuesta más, un tip más. Los remates hipotecarios tienen dos formas de conclusión. Esta inversión tiene dos formas de conclusión. Una es llegar a la posesión de una propiedad y la otra es cobrar tu inversión con los intereses que haya generado este crédito. Entonces, ahorita ya me fui y seguramente estarán preguntándose por qué me habla de esto si no lo estoy entendiendo, ¿no? Vamos a entrar ya a la descripción. Sin embargo, esta lámina justo habla de que son dos formas o son dos objetivos los que puedes lograr a través de este esquema de inversión. Puedes hacerte de una propiedad, sí, por supuesto. Sin embargo, no estás adquiriendo una propiedad. Puedes obtener altos rendimientos superiores a cualquier instrumento de inversión, también. Y lo puedes hacer incluso con la obtención de la propiedad. Y dos formas son de concluir el remate hipotecario. Una, puede ser a través de la adjudicación de la propiedad, llegando a la posesión, a la escrituración e incluso a la venta, donde también vas a tener un incremento de patrimonio importante. Y el segundo, como les comentaba, es tener altos rendimientos superiores a cualquier instrumento de inversión. ¿Y esto cuándo sucede? Cuando el deudor, realiza el pago de su deuda. Y se van a seguir preguntando hasta ahorita, ¿por qué me está comentando esto? ¿Cuál deudor? ¿Cuál deuda? Acuérdense que estamos aprendiendo a comprar remates hipotecarios. Les voy a hablar un poco también de cuál es el mejor negocio del mundo.
Ustedes me preguntarán de qué nuevamente me estás hablando y por qué hay un banco aquí, ¿no? Pues les tengo noticias. Si bien los remates hipotecarios es el mejor negocio, es un muy buen negocio, pues bueno, el mejor negocio del mundo justo es ser banco. ¿Y por qué? Ser banco es el mejor negocio del mundo porque haya inflación o haya una crisis económica, el banco siempre tiende a nivelar sus tasas, como lo estamos viendo en estas fechas. Derivado de la inflación, pues los bancos crecen o incrementan sus tasas, incrementan el cobro de intereses a sus clientes y obviamente también incrementan las tasas que otorgan a los ahorradores. Entonces, aquí en esta lámina les presentamos algunos instrumentos de inversión, un comparativo de los rendimientos a la fecha, al día de hoy. ¿Sí? Estamos revisando, viendo que los CETES nos dan un 8.61, el más alto, que es el CETE a 364 días, nos da un 10.34. Que no suena mal, ¿no? Sin embargo, pues nuestra inflación está casi al 9 el día de hoy. Entonces, ese diferencial de 1.34, pues es muy bajo porque adicionalmente también hay una retención de impuestos. Y pues bueno, al final terminamos pues saliendo igual que la inflación, que eso ya es ganancia, pero normalmente no es así. Normalmente la inflación se queda por arriba del rendimiento que el banco me da. ¿Y qué es lo que hace el banco? Lo que hace el banco es captar ahorradores para poder colocar ese ahorro en estos instrumentos y darles este rendimiento. Pero también lo que hace el banco es esta captación, la coloca en instrumentos de crédito, donde lo hace a través de créditos hipotecarios, de créditos de auto, de créditos personales, de tarjeta de crédito. Entonces, ¿qué hace el banco? Pues cobra una tasa superior, obviamente, a la que él paga. Ya sea una tasa interbancaria o la tasa que sea. Si ustedes saben, el banco nos termina cobrando un 50 hasta un 80% en una tarjeta de crédito y por otro lado nos da el 10.34 como máximo con un instrumento de CETES. Ese diferencial del banco cuando cobra y paga interés, pues obviamente esa es la ganancia del banco. Y abajo les ponemos esta tasa donde se visualiza un 25% de tasa promedio en un remate hipotecario. También ustedes me van a preguntar, ¿pero por qué se genera un interés? ¿De qué me estás hablando? Pues esto es lo que relativamente el banco gana cuando uno de sus clientes cae en mora y deja de pagar su crédito. Entonces, reconfirmando que el banco es el mejor negocio del mundo, pues aquí les tenemos un ejemplo que es la base y en donde vamos a confirmar posteriormente que de aquí proviene un remate hipotecario. Esto es súper importante. No es una casa lo que al final está originando un remate hipotecario, no es lo que ustedes están comprando. ¿Qué sucede cuando alguien solicita un crédito hipotecario? Seguramente varios de ustedes en algún momento de su vida solicitaron un crédito hipotecario o incluso lo están pagando. Ojalá y no, pero si es así, seguramente ya tienen herramientas para entender esta lámina. En este ejemplo, en donde el precio de venta de una propiedad, estamos hablando que sería de 1 millón de pesos, el banco lo que hace es revisar primeramente a su cliente, investigar que no esté en buró de crédito, que tenga trabajo, que sea un buen pagador. Eso es lo que busca el banco cuando hace un otorgamiento de crédito, del crédito que sea. Y en base a su tipo de cliente, pues bueno, determina las tasas por los riesgos, etc. Ya que el banco revisó a su cliente y identificó que puede ser justo un buen cliente que le va a pagar y que tiene los recursos y medios para poder cubrir las mensualidades, hace una investigación de la propiedad que va a adquirir su cliente. En este caso, el banco lo que hace es generar un avalúo a través de sus peritos
que están autorizados por el banco, sus peritos evaluadores, y hacen esta dictaminación para ver si es viable de que le presten sobre esa propiedad. Porque puede ser que el cliente diga, bueno, la operación es de 1 millón de pesos, pero resulta que la casa cuesta 500,000 pesos. Entonces el banco tiene que cuidar todos esos aspectos y los cuida, ¿no? Esa es su especialidad del banco, cuidar y garantizar que tenga de regreso ese capital. Entonces, lo que sucede es que este avalúo, por lo regular, el banco lo tira más abajo del valor comercial. Y en este ejemplo, el banco determina que la propiedad tiene un valor avalúo de 800,000 pesos, aunque la operación sea de 1 millón de pesos. Y el banco termina prestando un aforo del 80 o del 90% sobre el valor del avalúo. De tal manera que termina prestando un 64% promedio de la operación. ¿Pero qué es lo que hace el banco para garantizar? Bueno, pues primero te va a cobrar una comisión por apertura, adicionalmente va a hipotecar la propiedad al 100%, no la hipoteca al 64%, la hipoteca al 100%. De tal manera que desde que inicia el procedimiento, ya el banco gana un 36%. Y en el momento en que su cliente empieza a pagar, pues el banco empieza a cobrar esta tasa promedio anual del 10% sobre el valor de la deuda. Pero si su cliente por alguna situación, aunque en su momento el banco haya visto que era un buen cliente y de repente le cambia la vida a su cliente, adicional, por la falta de pago, le va a cobrar un 15% anual, lo que sería un total del 25% promedio anual. Y si se fijan, en este caso de la colocación de un crédito hipotecario, pues el banco va a seguir pagando su 10%, o su 8%, o su 4%, y él cobra este 25% promedio anual. Yo cuando me di cuenta de esto y lo revisé en años pasados, dije, wow, qué barbaridad, qué bien que gana el banco, ¿no? Seguramente ustedes ahora lo ven. Entonces, el banco, derivado de esta operación, de esta colocación de crédito, donde solamente capitalizó 640,000 pesos y se quedó garantizando el pago, la propiedad, con un valor de 1 millón de pesos, el banco adicional, cuando su cliente deja de pagar, este crédito le generaría 160,000 pesos anuales, lo cual no son nada malos. Entonces, con el negocio del mundo, pues es el ser banco. Ese es el mejor negocio del mundo. ¿A quién de ustedes les gustaría ser el banco? Yo creo que todos están levantando la mano. ¿A quién de ustedes le gustaría ser el banco y tener acceso a cobrar estos intereses que el banco cobra a sus clientes o que tiene derecho de cobrar? ¿Sí? Porque en su momento el cliente pues deja de pagar y entonces aunque le cobre, pues no le va a pagar, ¿no? Porque no tiene el capital. Sin embargo, ese saldo se sigue acumulando a favor del banco. Entonces, ¿les gustaría ser el banco? A mí sí, yo sí. Bueno, pues quiero comentarles que esta es su oportunidad. Todos los que están aquí ahora es porque están buscando tener este conocimiento de cómo adquirir un remate hipotecario. Entonces, esta es su oportunidad de ser el banco. ¿Por qué? Porque el comprar un remate hipotecario te vuelve el banco, te da esa oportunidad de tomar la posición del banco y tener acceso a cobrar este tipo de intereses, este tipo de tasas de intereses e incrementar tu patrimonio en ese mismo porcentaje. Bueno, pues vamos a confirmarlo. ¿Y por qué? ¿Por qué? El origen del remate hipotecario es este. Y justo es la historia que les acabo de contar, ¿sí? En donde hay un otorgamiento de crédito, en donde el banco deja en garantía el pago de este crédito y en donde su cliente se vuelve un deudor. Pasa de ser cliente a ser un deudor. Y empieza a incumplir con estos pagos. Y ya saben que los bancos, no, bueno,
Están hablando todo el tiempo, obviamente para que les paguen y con todo el derecho, porque al final del día ellos pusieron los recursos para adquirir esa propiedad. Y al colocar esos recursos, quiero decirles que la propiedad no es de su cliente. La propiedad se vuelve de su cliente y si ustedes tienen un crédito hipotecario ahora, la casa que están habitando es una casa que si bien tienen la posesión, será de ustedes hasta que terminen de pagarlo y hasta que hagan una liberación de hipoteca en la notaría correspondiente. Y entonces su escritura sea totalmente a nombre de ustedes. Hoy dice su nombre, pero en primer lugar está el banco. Entonces, cuando su cliente del banco cae en incumplimiento y después de tantas llamadas, el banco inicia un proceso jurídico legal en contra de su cliente. Inicia un juicio. Lo lleva ante las autoridades y le dice, oye, autoridad, juez, este cliente, vamos a ponerle un nombre que todo el mundo lo usa, Juan Pérez, ¿no? Este cliente no me ha pagado y aquí están mis estados de cuenta y resulta que no tengo ningún pago, por lo que te pido le exijas que cumpla con el contrato que en su momento originé. En ese contrato que el banco originó, se establecen todas las cláusulas donde dice qué tasa de interés ordinaria, qué tasa de interés moratoria, si está condenado a gastos y costas, cuáles son sus fechas de pago, todo lo que conlleva un contrato donde se establecen compromisos y obligaciones y derechos. Entonces, este documento quiero comentarles también que es un documento totalmente legal. Es un documento que en su momento las autoridades, quienes regulan a los bancos, tuvieron que haber dado su visto bueno para que los bancos pudieran hacer esa colocación de crédito. Entonces, es un instrumento totalmente legalizado. Y bueno, cuando el cliente del banco cae en este incumplimiento e inicia este proceso jurídico, el banco al final termina diciendo, bueno, pues yo tengo de alguna manera un juicio con mi cliente, ¿no? Y lo que me interesa no es quedarme con la propiedad, lo que me interesa es volver a capitalizarme, volver a recuperar ese dinero que en su momento le presté a mi cliente, tenerlo de vuelta para volverlo a prestar, ¿sí? Ese es su negocio del banco. El negocio del banco no es vender inmuebles. El negocio del banco es estar captando capital y colocándolo a través de los créditos. Entonces, lo que le interesa es tener los recursos. Y bueno, lo que al final determina es decir, bueno, voy a vender esta deuda hipotecaria a un tercero para que vuelva a capitalizar y no llegar hasta el final donde tal vez pueda concluir con la adjudicación o quedándome con la propiedad, porque ese no es el negocio del banco. Entonces, así es como se genera un remate hipotecario, así es como nace. En algunos casos hay gente que nos dice, oye, es que ¿por qué este está tan barato? Es que ¿por qué este está tan caro? Bueno, porque se vende al precio del valor de deuda que esté a ese momento. Y ahorita van a ver qué pasa con estos números, qué pasa con esta deuda y qué tips o qué información les puede dar para que ustedes aprendan a comprar un remate hipotecario. Pues bueno, uno de los puntos más importantes a tocar y una de las herramientas más sustanciosas, más enriquecedoras que les vamos a compartir es el que conozcan esta parte del proceso legal que en su momento el banco originó con esta deuda. Entonces, ¿cómo es este proceso legal? ¿Cómo es este juicio? Bueno, pues aquí les tenemos en esta lámina, ¿no? Si quieren tomarle foto, tómenle foto, por favor. Y si no, después nos van a ver ahí en el video, porque esta es una de las láminas más importantes. El proceso jurídico legal que conlleva un remate hipotecario tiene estas etapas principales. En el ínter hay otras etapas que son recursos de defensa que puede utilizar el deudor. Pero el banco inicia este procedimiento con la demanda. Después vamos a tocar cada uno de ellos para que los conozcan y sepan de qué se trata, porque cuando ustedes compren un remate hipotecario, les deberán de indicar en qué etapa se encuentra ese proceso jurídico que están adquiriendo. No la casa,
no cuántas recámaras tiene. Es necesario que sepan en qué estatus jurídico se encuentra. Y entonces vamos a repasar rápidamente cada uno de ellos. Bueno, el primero es la demanda, cuando el banco inicia este procedimiento. Vamos a hablar que todo este proceso de entrada ahorita lo llevó el banco. Ajá. Y después lo vamos a llevar a si ustedes compran este remate hipotecario. Entonces el banco inicia esta demanda, llega a emplazarle al cliente. Este emplazamiento es cuando el juez le dice, ve y coméntale a tu cliente que ya lo demandaste, y tiene que ser una notificación personal. Esta es una de las etapas principales. Si esta etapa no se llevó de una manera correcta y llegamos hasta la adjudicación, puede ser que nos regrese el juez y nos diga, nunca le avisaste de una manera correcta, y entonces ahora ve y notifícale, y nos regresamos a esta etapa que es la número 2. Entonces es una de las más importantes. Después viene el desahogo de pruebas, donde cada uno presenta pues justo las pruebas, tanto el deudor como el banco, y presentan yo si pagué, no me pagaste, la presentación de los estados de cuenta, los depósitos, etc. Después el juez determina una sentencia sobre estas pruebas y dice, bueno, pues sí, derivado de las pruebas, fíjate que Juan Pérez sí debes. Entonces, el mismo deudor puede apelar y decir, oye, no, pero sí tengo, mira, aquí tengo mi comprobante. Entonces, nuevamente, el juez dice, bueno, a ver, tráemelo, vuelvo a revisar. Hasta que llegamos a una ejecución de sentencia. Esta ejecución de sentencia es donde el juez dice, sí debes, y debes 1,000,000 de pesos con intereses ordinarios de 200,000 pesos y con intereses moratorios de 400,000 pesos, y además estás condenado a gastos y costas y tienes 5 días para pagar. Ese es donde el juez emite esta ejecución de sentencia, donde dice que se ejecute esta sentencia y que pague. Normalmente los deudores no pagan. Sin embargo, hay posibilidades de que pague, sí, por supuesto, que fue lo que platicábamos en la lámina, una de las láminas iniciales, donde la posibilidad que cuando ustedes compren un remate en estas etapas, el deudor pueda consignar el pago total de la deuda, eso también es real. Y entonces no vamos a llegar a la toma de posesión de la propiedad. La posibilidad o la probabilidad es muy baja, sin embargo, es nuestra obligación profesional decirles que eso puede suceder. El deudor siempre tendrá derecho a pagar. Y después vamos a ver qué pasa cuando paga. Pero vamos a seguir con las etapas. Entonces viene esta parte de ejecución de sentencia en donde, como les comentaba, la posibilidad es muy baja de que el deudor pague. Y bueno, si no paga en este tiempo que el juez determina, el juez va a decir, bueno, entonces que se salga a remate la propiedad, que se remate la propiedad que está garantizando este crédito para que le paguen al banco. Porque aquí todavía estamos hablando, acuérdense que el banco trae el proceso jurídico legal. Todavía no lo ha vendido. Entonces, el juez dice, bueno, que se remate la propiedad para que el banco pueda recuperar su capital y los intereses que este contrato le logró. Y entonces viene esta parte donde se remata la propiedad, y si el valor o el saldo de la deuda es un peso arriba del valor avalúo judicial de la propiedad, el juez va a decir, bueno, pues entonces como el avalúo, como el valor de la propiedad es similar o es igual al valor de la deuda, o el valor de la deuda es un peso arriba del valor avalúo, entonces, banco, cóbrate con la propiedad, quédate con la propiedad. Pero si no es así y hay un diferencial entre el saldo y el valor avalúo, le va a decir al banco, bueno, entonces busca postores, ¿no? Esto es un decir porque se hace una publicación de edictos en donde se pueden presentar diferentes postores para poder consignar un billete de depósito y pujar por esa propiedad. Pujar literal es lo que sucede en una subasta, donde se pueden presentar y decir yo doy 1,000,000, yo doy 1,100,000, yo doy 1,200,000, aquellas personas que sí quieren quedarse con la propiedad. En este caso el banco, como no le interesa quedarse con la propiedad, el banco va a decir a mí páguenme lo que me deben.
y ustedes quédense con la propiedad. Eso sucede en esta etapa de remate. Pero si no se presentan postores y el banco tiene ese saldo suficiente, se va a terminar adjudicando la propiedad. Y bueno, después de esta parte de adjudicación, donde el juez dice, banco, ya eres dueño hoy de esta propiedad, y después viene la parte donde el banco le dice, bueno, dame la posesión, y se hacen todas las gestiones necesarias para que al final se pueda dar esta posesión. Esto significa que la propiedad está todavía en posesión del deudor o de la persona que esté adentro de la casa, ¿no? Porque incluso puede ser ni siquiera el deudor, puede ser un, ay, se me fue el nombre. Invasor. Puede ser un invasor, ¿no? Gracias. Puede ser un invasor o puede ser un arrendatario, un arrendador. Entonces, al final, tienen que tomarse la posesión, el juez gira la instrucción y se hace todo lo que se tiene que hacer para una toma de posesión, ir con fuerza pública para tomar esta posesión, y después viene la parte donde el banco escritura y entonces dice, bueno, ya la propiedad es del banco, ya tengo una escritura y entonces puede venderla. Bueno, debe de venderla. Ahorita les hablé en esta persona donde el banco es el dueño, donde el banco originó este crédito y gestionó todas estas etapas. Y en realidad así lo hace. Pero cuando vende este remate, como lo conocemos, cuando cede los derechos de este crédito, cuando ustedes compran un remate hipotecario, lo pueden comprar en cualquiera de estas etapas. Lo pueden comprar en la etapa de demanda, en la etapa de desahogo de pruebas, en la etapa de sentencia, en la etapa de preparación de remate, o incluso cuando el banco ya se cobró con la propiedad. En esta etapa que está marcada en verde, donde el banco ya se adjudicó, el banco vende un remate adjudicado. Ya es una propiedad. Entonces, si se fijan, en la parte de arriba nosotros colocamos los nombres de los remates, que muchas veces por ahí van a escuchar que es un remate litigioso, un bancario, un judicial, donde la gente se presenta en los juzgados a pujar, o es un remate adjudicado. En realidad es el mismo remate, solamente que en diferentes momentos y en diferentes etapas, ¿ok? Entonces, esto es muy importante que ustedes lo conozcan, que sepan en qué etapa del proceso jurídico está el remate que ustedes quieren comprar, porque esto también les va a llevar a determinar un tiempo estimado que se van a tardar en el proceso jurídico legal. Si se fijan en los círculos aparecen los tiempos estimados. Un tiempo estimado promedio de un remate hipotecario es de 24 meses. Sin embargo, no es un tiempo que al final sea preciso, exacto. ¿Por qué? Porque esto dependerá de las autoridades, dependerá del temblor. Ay, no, ya no lo voy a invocar al temblor. Ya no. Pero bueno, va a depender de la pandemia. Estos incidentes que pueden suceder, ¿sí? Puede ser que este tiempo sea más largo. Esto también es muy importante que lo conozcas. Leti lo comentó. ¿Cuál es el perfil de un inversionista en los remates hipotecarios? Es que el tiempo no debe ser un problema para ti si lo compras. ¿Qué va a suceder si pasa el tiempo? Ustedes dirán, Dios mío, tengo mi dinero ahí detenido en un remate hipotecario y necesito invertirlo en otro lado. Pues bueno, te tengo noticias. Cuando tú compras un remate hipotecario y te vuelves el banco, tomas la posición del banco, te vuelves la parte acreedora. Esto es lo que sucede. Hoy tú tendrás el derecho de cobrar estas tasas ordinarias, estas tasas moratorias, que hablábamos de este 25% promedio anual, hasta que tengas la posibilidad de adjudicarte, hasta que tengas la posibilidad de hacerte esta propiedad. ¿Qué pasaría si el deudor consigue dinero, se gana la lotería, recibe una herencia y paga en el mes 12? Y dice, yo quiero pagar, se va a voltear con el banco y el banco le va a decir, híjole, ¿qué crees, Juan Pérez? Ya no es mío. Hoy es de Leticia González porque Leticia González compró ese remate. Entonces, pues dile a Leticia González, ¿no? Entonces el deudor va a decir, bueno, Leticia González, ya tengo dinero, quiero recuperar mi propiedad, quiero liberar mi propiedad y entonces te quiero pagar. Y Leticia le va a decir, bueno, pues sí,
pero resulta que yo compré una deuda por 1,000,000 de pesos, pero el saldo a la fecha, después de 12 meses, es de 1,250,000 pesos. Y eso está padre, ¿no? Porque al final el deudor pues no le va a encantar, pero el tiempo le llevó a ganar a Leticia esos 250,000 pesos que no se los va a dar ningún instrumento de inversión. Pero bueno, puede ser que el deudor se acerque y diga, sí te voy a pagar el 1,250,000 pesos, pero que sean solo promesas. Y eso sucede, también es real. Y entonces se continúa con el proceso jurídico legal, ¿sí? Y puede ser que lleguemos al mes 18 y Leticia ya tenga un saldo de 1,375,000 pesos. Y la propiedad que está garantizando su inversión tiene un valor comercial estimado a la fecha, a esa fecha donde tiene ese saldo, de 2,250,000 pesos. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la estrategia que tendrían que seguir el despacho que lleve este remate hipotecario? Bueno, pues buscar bajar el avalúo judicial lo más posible, ¿sí? De tal manera que cuando salga remate, el juez diga que se inicie este remate por ley, dice que se remate a 2/3 partes del valor aval. Entonces, si sacan ahí sus números, por favor, 2/3 partes. A ver, aquí está. ¿De cuánto? De 2,250,000 pesos, un avalúo judicial con un 25% abajo, que más o menos eso es lo que los avalúos judiciales se emiten. Pero los 2,250,000 por el punto 20, ¿verdad? Y bueno, estas 2/3 partes, que ahorita les voy a dar el número, ¿sí? De un valor avalúo judicial abajo un 25%, este saldo sí nos daría la posibilidad de adjudicarnos esta propiedad, de terminar cobrando nuestro saldo con esta propiedad. Entonces, el rendimiento que se va a obtener si yo me hago de esa propiedad va a ser superior, porque ese 1,375,000 pesos se va a convertir, en cuanto yo venda esa propiedad, en 2,250,000 pesos. O la otra forma, como lo habíamos comentado, es que no la vendo, la habito. Entonces, me hice de una propiedad con una inversión de 1,000,000 de pesos y al final la propiedad que estoy habitando tiene un valor comercial de 2,250,000 pesos. Entonces, las dos opciones de conclusión, ya sea por el pago de la deuda o por la adjudicación o incluso la venta del inmueble, nos lleva a razonar que el mejor negocio es, por supuesto, que llegues a la adjudicación y que vendas la propiedad o la habites. Yo te quiero preguntar aquí ahora es, con 1,000,000 de pesos es difícil que llegues a hacerte de una propiedad en un esquema de compra tradicional. Muy difícil. Y la otra es pues que te endeudes con el banco, ¿no? Y que te endeudes a 20 años pagando esa tasa del 10%. Y entonces estés del otro lado. Cuando tú compras un remate hipotecario, tienes la posibilidad de estar del otro lado, haciendo que los intereses jueguen a tu favor y que el tiempo también juegue a tu favor. Por eso una de las características que tienes que tener como inversionista en remates hipotecarios es que el tiempo no sea un problema para ti. ¿Qué sucedió ahora que teníamos este tema de la pandemia? Donde, pues bueno, los juzgados cerraron casi 8 meses, si mal no recuerdo, y los procesos jurídicos no podían avanzar. Bueno, lo que sucedió es que aquellos procesos que estaban antes de la adjudicación, les continuó generando interés en beneficio de nuestros inversionistas. Por eso hoy tenemos tantas entregas de propiedades, porque se fue incrementando tanto el saldo que llegamos con mucha tranquilidad a llegar a adjudicarnos una propiedad. Y bueno, pues estas herramientas que les estamos dando son súper importantes para que tú cuando decidas comprar un remate hipotecario sepas qué es lo que estás adquiriendo y que tengas la conciencia que no es una casa barata, sino que tengas la conciencia que si compras antes de la adjudicación,
estás adquiriendo una deuda hipotecaria donde tienes la posibilidad de convertirte en el mejor negocio del mundo. Veo por ahí manos arriba. Ahorita vamos a entrar a las preguntas y respuestas y vamos a continuar. Anótenlas por favor por ahí para que en cuanto entremos a las preguntas y respuestas nos las escriban, ¿ok? Y bueno, otro punto a considerar súper importante es que tengan mucho cuidado con lo que se encuentra publicado en redes. Bueno, que ya ahora todo es redes, iba a decir periódicos, pero ya casi el periódico no lo usamos, pero puede haber una posibilidad o un volante o lo que sea, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con las publicaciones. ¿Cómo identificar publicaciones engañosas de remates hipotecarios? Este es un punto muy, muy importante para que puedas tener, vaya, tranquilidad y seguridad en que estás invirtiendo tu patrimonio en algo seguro. Hemos recibido llamadas y seguramente por aquí hay algunas personas interesadas que nos han hablado y que cuando les explico todo esto que ahora le estamos poniendo sobre la mesa, obviamente mucho más amplio, dicen, híjole, no es que esta publicación que me encontré me decía varias cosas que ahorita lo van a ver. Este es un ejemplo de una publicación que uno de los prospectos que llegó aquí a la empresa, pues en su momento lo vio y nos preguntaba si nosotros lo teníamos, si teníamos este remate. Entonces, este prospecto dice, oye, es que quiero esta casa en la Roma que vale 650,799 pesos. Y bueno, pues desde que me llegó la pregunta de, oye, es que quiero esta casa en la Roma, dije, bueno, pues ten cuidado porque no te están vendiendo una casa. Están vendiendo un remate hipotecario, que es una cesión de derechos que el banco origina. Y bueno, este chat es el que tuvo con el promotor y habla, se los voy a leer porque, y ahora que lo lea, quisiera que lo revisen ya con las herramientas que tenemos y ustedes me digan si es cierto o es falso. Es un departamento de remate bancario con un tiempo de entrega de 45 días hábiles. Se firma un contrato y se da un pago inicial de 100,000 pesos. El resto se puede liquidar con cualquier tipo de crédito. Si su crédito cubre el valor total del departamento, el día de la firma de escrituras se devuelve el pago inicial. El pago inicial es con recursos propios, ya que como provienen de un juicio, con ese dinero se liquida la cesión de derechos, avalúos, certificaciones y todos los trámites previos a la firma de escrituras. Y luego nos dice, el juicio ya finalizó y estamos en la etapa de ejecución de sentencia, que implica el desalojo y la práctica de un aval. Entonces, revisen lo que ya hemos comentado y bueno, nos encontramos con una serie de información que es totalmente errónea, que nos brinca y que desde que te dice, tienes que te lo entregan en 45 días, les tengo noticias, no hay ningún remate, a menos que tengan ya la posesión y que puedan firmar la escritura en 45 días, sea real. Y eso ya es una venta directa. Es muy importante comentarles, y ahorita también lo vamos a revisar, que sí es necesario que firmen un contrato, pero también es importante que firmen una cesión de derechos. Aquí habla que tienen que pagar 100,000 pesos y que ya hasta que firmen la escritura van a liquidar. Esto también es un tema delicado. La escritura que ustedes van a firmar cuando adquieran un remate hipotecario es una escritura de una cesión de derechos de crédito, porque eso es lo que el banco les va a vender, eso es lo que el banco les va a trasladar, esos beneficios de ese contrato. Entonces es una escritura pública, sí, por supuesto, pero es del crédito, no de la propiedad. Y habla que se puede pagar con crédito, esto tampoco es real, un remate hipotecario lo tienen que pagar con recursos propios. Y aquí habla que el juicio ya finalizó y que están en ejecución de sentencia. Si nos vamos a la lámina anterior, me voy a ir para atrás, a ver si puedo, porque aquí...
No me deja ver cómo moverme. Acá está. Aquí está. La ejecución de sentencia no es una etapa de conclusión. Entonces, es súper importante, nuevamente tomen foto de esta pantalla porque es muy importante que cuando compren un remate sepan en qué etapa está. Entonces, este tipo de publicaciones, incluso desde que tú ves y te dicen, vende una casa en la colonia Roma en 650,000 pesos, los remates hipotecarios no son magia, no es brujería, ¿sí? Los remates hipotecarios son una excelente opción de que incrementes tu patrimonio, pero que te hagas de una casa con un valor comercial de 8 millones de pesos y que con 650,000 pesos de deuda lo logres, eso no existe, ¿sí? Ninguna autoridad, ningún juez va a decir, bueno, Leticia González, como te deben 650,000 pesos, bueno, pues quédate con la casa que vale 8 millones de pesos. ¿Le suena? ¿Le suena que es real? Ninguna autoridad te va a decir que te quedes con una casa así. Por acá han llegado inversionistas que dicen, oye, es que una casa en San Ángel en 1,5 millones, ¿la traes? Porque quiero la casa. Entonces, la realidad y lo que terminamos diciéndoles, oye, pues que la deuda puede ser que sí sea de 1,5 millones de pesos, porque el cliente del banco ya pagó 15 años o 20 o 18 años. Le faltan 2 años de pagar. Entonces, sí puede ser que sea un buen crédito, donde tengas una buena recuperación, donde la tasa de interés sea favorable, pero te tengo noticias, no te vas a quedar con una casa de 25 millones con una inversión de 1,5 millones. Eso no es real, eso no existe. Y bueno, pues si te está gustando esta presentación y crees que estamos cumpliendo con el objetivo, ayúdenos por favor a darnos like. Por ahí está el código donde pueden tener acceso a mayor información. Si gustan tomarle foto a la imagen para que los lleve a que los pueda atender alguno de nuestros asesores. Muchas gracias por seguir aquí. Créanme que vamos a continuar dándoles información de valor como la que hasta ahora estamos comentándoles. Bueno, pues esta parte de tips para iniciar como inversionista en remates hipotecarios, también tómenle foto y si no después búsquenos o chequen el video que les estaríamos compartiendo en dónde está la liga para que puedan vernos. Bueno, pues pongan todo el foco aquí, es el resumen de todo lo que hemos visto. Entonces, si tú estás buscando comprar un remate hipotecario y quieres ser parte de este mundo de los remates hipotecarios, bueno, pues acércate con expertos en el tema. Busca a empresas que estén totalmente constituidas, empresas que estén cumpliendo con sus obligaciones fiscales, preferentemente empresas que estén bien establecidos en un domicilio, si es posible propio, sería maravilloso. Tengan mucho cuidado, hay empresas que se publican y que los llevan a unas oficinas preciosas, pero que resulta, oficinas preciosas en Polanco o en Reforma, que son estas oficinas virtuales, ¿no? Donde pues pagan por hora o por día para atender a un cliente y después ya no los encuentro. Entonces, además busquen expertos, a gente que conozca este tipo de procedimientos. Hay veces que también los clientes llegan y, oye, ¿me puedes concluir este juicio? Porque se lo di a mi primo, que es especialista en lo familiar, y pues bueno, me dejó perder el juicio. Entonces, ayúdame a recuperarlo. Busquen expertos, en gente que tenga la experiencia en este tipo de procedimientos. Solicita siempre la revisión del expediente. Yo como ejemplo siempre les digo, oigan, si van a comprar un auto, ¿qué hacen cuando vamos a comprar un auto? Pues vean si está robado, si no tiene reporte, que pagó la tenencia, que todo lo que conlleva comprar un auto. Bueno, cuando compres un remate hipotecario tienes que hacer exactamente lo mismo. Revisar qué es lo que estás comprando, ¿sí? Hay muchas empresas que les dicen, oye, no puedes tener acceso al expediente. Ahí anda por aquí.
un moscón. No puedes tener acceso al expediente hasta que me pagues 350,000 pesos. Mucho cuidado. Lo que sí te quiero confirmar es siempre ten presente que existe este expediente. En este expediente se tiene que encontrar el documento que originó el crédito, ese contrato que el banco firmó con su cliente, la demanda, los estados de cuenta, los procesos que se han ejecutado judicialmente o jurídicamente. Eso es súper importante, saber cuánto incluso vale la deuda, cuánto genera de intereses ordinarios, cuánto genera de intereses moratorios, que este proceso esté inscrito en el registro público de la propiedad, en donde el registro dice, oye, sí tengo este registro donde el banco originó un crédito. Si no está ese crédito documentado en el registro público de la propiedad y tú compras un remate así, ya perdiste tu dinero, ya perdiste la inversión, porque estás comprando aire. Porque la propiedad no está garantizando ese crédito. Y es como si compraras cartera hipotecaria de una tarjeta de crédito. Lo interesante de un remate hipotecario es que adquieres una cesión de derechos donde tienes tomas esta posición del banco, tienes derecho a cobrar los intereses y que además está garantizada también con una propiedad. La bondad de un remate hipotecario una de ellas es ese. Es una inversión que está garantizada con un documento y que también está garantizada con una propiedad, donde el documento te genera intereses a favor tuyo y donde la propiedad genera plusvalía durante todo este tiempo jurídico. Y bueno, pues hay mucha información por compartir, que luego me desvío, pero es información que no quiero dejar de darte. Bueno, otro tip es de esta revisión de expedientes fundamental, o por lo menos un dictamen donde tú puedas visualizar que ya se revisó y que sea real, y algo que sí puedes pedir es el folio real del crédito, ¿no? Para ver que efectivamente lo esté garantizando la propiedad. Otro tip es que debes de considerar que el pago debe ser con recursos propios, que debe ser en una sola exhibición y en un mismo tiempo. Hay por ahí anuncios, regresando a lo de los anuncios, que te dicen, paga 350,000 pesos o paga 250,000 pesos, firmamos contrato y después me pagas. Ya cuando yo despacho, haya ejecutado todas las etapas y me adjudique y tome posesión y te firme las escrituras, en ese momento me vas a pagar. ¿Ustedes creen esto? Después de todo lo que hemos platicado. No es así, señores. No es así. El banco, ¿ustedes creen que si llega a Leticia González, que ni la conoce, y que Leticia González quiere comprar un remate, y el banco le dice, oye, banco, quiero comprar un remate hipotecario, te doy un anticipo, hoy vale 1,000,000 de pesos la deuda, y que el banco le diga, sí, Leticia González, págame en el año que entra, y págame el mismo 1,000,000 de pesos? ¿Ustedes creen que eso suceda? Ustedes lo harían si fueran prestamistas. Si ustedes prestan dinero con intereses, le dirían a Leticia, ay, sí, nada más dame 250,000 y ya después me das el 1,000,000 de pesos. No, no es así. El banco lo que busca, como les había comentado, es recuperar ese capital para volverlo a prestar. Entonces, cuando vean esos tipos de anuncios, por favor, no vayan, no se presenten a la cita. El banco exige que se pague incluso 3 días antes de firmar la cesión de derechos, que se haga la liquidación para que libere ese crédito y gire la instrucción a la notaría y que se firme esa cesión de derechos y donde ustedes tomen ahora sí el papel del banco. Y que entonces a partir de ese momento todos los intereses que se generen sean a su favor. ¿Qué es lo que hacen estas empresas? Pues bueno, cobran esos 250,000 pesos o 350,000 pesos y cuando llega el año les dicen, ¿qué crees que no fue viable? Entonces te cambio la garantía. Y ellos ya ese dinero lo trabajaron a su favor. Entonces tengan mucho cuidado. El banco exige que sea pagado en una sola emisión
y antes o en el momento en que firma el que te está cediendo los derechos de crédito, que es como cuando compras un carro. ¿Sí? Cuando compras el carro, pues llegas y pagas y te entregan la factura y te entregan el carro. Es igualito que cualquier operación de compra-venta. Y otro tip que tienes que tener presente es que sí tienes que firmar un contrato de prestación de servicios, ¿no? O intermediación, como lo hacemos nosotros, donde existe un contrato donde nosotros hacemos ese servicio de validación, de dictaminación y de conclusión de todo el proceso jurídico legal a tu nombre. Sí existe este contrato, pero lo que es más importante aún de este contrato es que firmes esta cesión de derechos ante el notario público, donde el banco cede los derechos de ese crédito. Hay algunas publicaciones o empresas que te dicen, pues ya te firmé el contrato, y incluso hasta notaría. Eso no les da ninguna garantía. Lo que garantiza su inversión es su cesión de derechos del crédito que están comprando, del remate que están comprando. Otro punto, otro tip importante es el tiempo para la firma de la cesión de derechos no deberá ser superior a 2 meses en promedio. Esto dependerá, el tiempo dependerá del banco incluso, o de las autoridades, que porque no genera el folio real, porque está cerrado el juzgado y no podemos realizar el expediente. Entonces, pero no debe de llevarte un año para firmar una cesión de derechos. Si te dicen, dame tu anticipo y en un año firmamos cesión de derechos, cuidado. Toma este tip, toma nota, por favor, no lo hagas. Y pues bueno, viene esta parte de la inversión, de inversiones exitosas, que se las voy a presentar para que ustedes vean qué es lo que sucede, cuando alguien compra un remate hipotecario, qué puede suceder, qué se pueden esperar. Si lo haces de la manera correcta. En este ejemplo tenemos un rendimiento del 80% en un tiempo de 18 meses, ¿sí? En donde la inversión inicial fue de 4,100,000 pesos, la inversión total al final fue de 4,550,000 pesos, porque este procedimiento se concluyó a través de una negociación. Eso también puede suceder, es una forma de concluirla, donde el deudor dice, te entrego y dame, en este caso fueron 450,000 pesos, y entregó la propiedad. Y el valor estimado de este inmueble fue de 8,200,000 pesos. Es de 8,200,000 pesos, es un departamento que está en el Pedregal, con muy buena plusvalía, y pues bueno, el rendimiento fue excelente en menos de 2 años. Este proceso se adquirió en preparación de remate. Este es otro caso de éxito en donde el rendimiento que se obtuvo fue del 134%. El beneficio fue de 2,757,000 pesos. La inversión inicial fue de 1,265,000 pesos y la inversión total, porque también fue a través de una negociación, fue de 2,043,000 pesos y el valor estimado de la propiedad es de 4,800,000 pesos. Este proceso, si se fijan, rebasa los 24 meses que les hablaba, ¿sí? Los 24 meses del proceso jurídico legal promedio. Sin embargo, si se fijan también, el porcentaje es mayor, es superior al anterior. El anterior se adquirió en una etapa ya final y este se adquirió en una etapa inicial, en una etapa de las primeras. Entonces, el tiempo juega a tu favor. Este es otro caso de éxito que también pedí que lo colocaran porque es un ejemplo donde este procedimiento nos llevó 4 años, 8 meses, pero el rendimiento fue del 257%. Y créanme que hay gente que, por supuesto que este tiempo ya está desesperada, pero cuando vio la propiedad que en su momento adquirió los derechos de crédito y que logramos llegar a la toma de posesión, bueno, pues su beneficio fue exponencial. Entonces, nuevamente confirmamos, el tiempo juega a tu favor.
Y uno de los temas importantes, no se vayan porque seguimos compartiéndoles información importante y vamos a llegar al área, a la parte de preguntas y respuestas, pero una de las partes importantes cuando ustedes vayan a adquirir un remate hipotecario es que aprendan que si ustedes quieren llegar a tomar la posesión del inmueble, es que adquieran un remate o un valor de deuda que esté sobre un 40-50% promedio del valor comercial a esa fecha. Esto que platicábamos de la Roma, que es 600 y tantos mil pesos contra una propiedad de 8 millones, bueno, jamás vaya, seguramente le van a pagar, pero no se va a quedar con la propiedad. En este proceso en específico que estamos visualizando, el tiempo jugó a favor, como en todos, a favor de nuestro inversionista. Entonces, su saldo se fue incrementando de tal manera que logramos la adjudicación. Bendita pandemia, ¿no? Esa no fue en pandemia, pero en su momento se agradeció el tiempo que pasó, ¿no? Y bueno, este caso de éxito, la verdad es que siempre lo compartimos porque es un inversionista que inició con nosotros incluso antes de que se formalizara la empresa, cuando estábamos trabajando todavía como personas físicas. Él inició con nosotros una inversión de 450,000 pesos y después de 3 procesos, 3 remates adquiridos, ¿no? Llegó a incrementar su patrimonio a lograr esta propiedad que tiene un valor comercial a la fecha de 4,5 millones. Entonces, si se fijan, este tipo de ejemplos, ¿no? Que nunca queremos dejar de compartirlos, es que se visualicen ustedes dentro de este negocio que lamentablemente hay muchas empresas que se han dedicado a mal explicarlo, a mal formarlo, a timar a la gente, cuando es una excelente opción de que incrementen su patrimonio, de que aseguren un futuro para tener una tranquilidad financiera. Bueno, les voy a platicar un poquito cómo lo hacemos nosotros, que somos personas expertas, para que ustedes tengan esta visión de qué es lo que tienen que visualizar cuando revisen con quién hacerlo, ¿sí? Deben de ser una empresa como nosotros, que seamos transparentes, que les damos acceso a los expedientes, que garantizamos con una revisión de viabilidad en donde visualizamos si puede ser o no un negocio para ti, ¿no? Y de esa manera garantizamos que tengas un excelente retorno de inversión, que somos expertos, nos dedicamos al 100%, bueno, 99%, porque también hacemos la parte inmobiliaria de aquellos procesos que se van concluyendo, a esto. O sea, somos especialistas, nuestros abogados son especialistas en este tipo de procedimientos. Cada mes nuestros inversionistas reciben un reporte de cómo va avanzando su proceso jurídico legal. Y eso de verdad, en donde lo adquieran, tienen que exigirlos, que les reporten los avances. Nosotros tenemos alianzas directamente con los bancos. Eso es otro tip importantísimo. Si la empresa con la que quieres adquirir no tiene un contrato directamente con el banco, cuidado. Es muy difícil lograr estas negociaciones porque los bancos, por supuesto, que así como revisan a sus clientes, también nos revisan a nosotros para ver con quién están trabajando y a quién les están encomendando la venta de esta cartera hipotecaria. Y bueno, pues también otra forma de platicarles y ver qué tan seria es una empresa es que veas qué resultados ha tenido con sus inversionistas, como lo hicimos nosotros. Entonces, pues bueno, creo que la información que les hemos compartido ha sido sustancioso y quiero preguntarles, ¿estás listo para invertir en remates hipotecarios? ¿Sí? ¿Crees que estas herramientas te han sumado? Y bueno, si no te han sumado, pues viene la parte de preguntas y respuestas y seguramente en caso de que no sea así, pues lo llevaremos a tener una cita, por supuesto, con nuestros ejecutivos. Entonces, ¿están listos? Cubren con el perfil, tienen las herramientas necesarias. Quiero platicarle que yo hace los años, ya los dijo Leti, ya no los quiero recordar, pero hace muchos años yo no estaba consciente cuando compré un remate hipotecario de que estaba adquiriendo un remate hipotecario. Y me da mucho gusto que tú estés aquí y lo puedas hacer de una manera consciente. Yo tuve la suerte de que me fue bien, que no me timaron, pero hoy
está muy fuerte esta parte de los fraudes. Y entonces me da mucho gusto que tú hoy tengas estas herramientas para que lo hagas de una manera consciente, con la inteligencia y con las herramientas que puedas manejar, ¿sí? Y quiero decirte que si tú hoy no cuentas con el capital, pero tienes un activo, tienes una propiedad, tu mamá, tu papá tienen una propiedad, también puedes lograrlo. Y después búscanos y te diremos cómo lo puedes lograr, porque hay veces que dicen, pues que yo no tengo los capitales, ¿no? Pero siempre hay una manera y una forma. Entonces, bueno, ¿estás listo? Me da mucho gusto que así sea. En Inverimóvil quiero platicarles que tenemos planes de inversión individuales donde puedes comprar un remate hipotecario solo, donde tú firmas la cesión de derechos solo. Lo puedes hacer incluso en copropiedad, que es otro esquema donde puedes asociarte con algún familiar o amigo y puedas comprar este remate hipotecario de una manera transparente, sin ningún conflicto, porque queda totalmente documentado. Y también lo podemos hacer en esquemas de copropiedad con Inverimóvil, en donde se adquiere un remate hipotecario con varios inversionistas, respaldando la empresa, la inversión y teniendo retornos de inversión igual de importantes como si fueras en individual, pero cuando tus capitales son menores y no nos da para comprar una buena deuda, tenemos inversiones desde 200,000 pesos. Y por ahí también tenemos algunos esquemas que podemos manejar con algunas empresas, donde las inversiones pueden ser menores, pero con un esquema diferente y muy definido, pero también lo podemos hacer. Si tú tienes una empresa o quieres que tus empleados incrementen su patrimonio de manera importante y que sientan certeza y apego a la empresa, lo puedes lograr también invitándole a este esquema de copropiedad. Estos son algunos ejemplos de las inversiones que tenemos ahora. Y terminando con esto nos vamos a las preguntas y respuestas, no se vayan. Y me interesa mucho que vean, aparte del producto que nosotros estamos manejando, que vean qué información está contenida en una ficha. Esto también es muy importante. Fíjense, aquí en esta ficha nos habla en la parte superior de que este proceso está en una ejecución de sentencia. ¿Se acuerdan cuando vimos las etapas? La ejecución de sentencia es una de las etapas avanzadas, donde solamente falta la preparación de remate y adjudicación. El precio de venta es de 821,000 pesos. El rendimiento estimado es del 58%. ¿Sí? Es un muy buen rendimiento, dado que el tiempo procesal es poquito. Ya falta poco tiempo, entonces acuérdense que mientras más tiempo, mayor rendimiento. Y el precio comercial aproximado de esta propiedad es de 1,300,000 pesos. Entonces ya ahí, pues, cuando lo veas dices, bueno, pues voy a ganar tanto y mi rendimiento va a ser tanto. La garantía está ubicada en una buena zona, en una zona comercial. Y buena zona no les quiero decir la del Valle, Polanco. Hay veces que zonas como esta, que son de un nivel medio o bajo, ¿sí? Son muy comerciales también. Son excelentes opciones de inversión, en donde puedes tener muy buenos rendimientos, ¿ok? Pero hay que cuidar la ubicación, que tenga varios accesos, etc. Este es otro ejemplo de inversión, donde el precio de venta es de 1,740,000 pesos. Este proceso, por ejemplo, está en emplazamiento. Es una de las etapas iniciales. Y el rendimiento estimado, si se fijan, es del 198%, porque va a llevar más tiempo. Y el precio comercial también es de 5,200,000 pesos. Fíjense, en este ejemplo de ficha, quien quiera quedarse con esa propiedad tiene muchas posibilidades, porque el valor de la deuda se acerca al valor comercial. En el caso de Inverimóvil, nuestros precios están incluyéndose ya los gastos del proceso y nuestros honorarios. Nosotros llevamos todo el proceso jurídico legal hasta la conclusión del procedimiento, ya sea con el pago de la deuda o con la toma de posesión de la propiedad. Entonces, algo importante que tienes que considerar cuando adquieres un remate hipotecario es qué gastos adicionales tendría si llego a la adjudicación. En el caso de Inverimóvil no les cobramos por anticipado la toma de posesión, se las cobramos hasta que se va a ejecutar, porque no sabemos si vamos a llegar a la toma de posesión. Puede ser que el deudor pague antes,
y entonces ya te lo había yo cobrado. Entonces, los gastos que debes considerar en el caso de nosotros es la toma de posesión, si se llega a deber predio y agua de esta propiedad, y los gastos de tu escritura. Eso también tenlo presente cuando compres un remate hipotecario, para que si tu inversión hoy es limitada a determinado monto, reserves una parte o generes en el tiempo del proceso lo suficiente para que puedas hacerte o sea, no tengas problema cuando llegues a este momento. Tenemos este proceso que está de oferta, nos lo acaba de pasar el banco, es muy buen remate. Es un proceso que ya está adjudicado, ya es una propiedad, el banco ya se adjudicó la propiedad y nos la está pasando a un precio especial, donde nosotros teníamos un precio de salida de 3,050,000 pesos y el precio de oferta es de 2,700,000 pesos. Un proceso adjudicado, el beneficio es excelente, el tiempo estimado de conclusión es de 12 meses, y es un departamento que tiene un valor estimado de 4 millones de pesos. Tiene 95 metros de construcción, es planta baja, tiene un jardín propio y 2 estacionamientos. Este es una excelente inversión. Y es un precio especial que nos están pasando. Entonces, si te interesa, búscanos, contáctanos. Nuevamente está escaneen, por favor, para que nos dejen también su información y los busquemos y nos pongamos en contacto con ustedes. Y por supuesto que recibirán la asesoría personalizada. Entonces, ahí están nuestros teléfonos. Créanme que con la información, incluso las fichas informativas de nosotros, nos ayudó a reconfirmar todo lo que les compartimos. Donde pueden confirmar los estatus, qué es lo que deben de saber para que puedan invertir en los remates hipotecarios. Bueno, pues si quieren, iniciamos con las preguntas y respuestas, con las dudas. A ver, me las están pasando acá. Veo por acá ya 24 preguntas. Voy a empezar, Ricardo Bernal nos pregunta, ¿es mejor comprar en adjudicación? Depende de lo que tú busques, Ricardo. Justo uno de los trabajos como asesor es perfilar a nuestro cliente. Si tú estás buscando hacerte de una propiedad, pues es un estatus jurídico muy bueno. Donde aún así, aunque ya está adjudicado, debes de cuidar, revisar el expediente. Aunque esté adjudicado, siempre tienes que revisar si se emplazó bien, porque puede ser lo que hablábamos. No emplazaron correctamente, se adjudicó, pero entonces como no emplazaron bien, nos regresa a las etapas iniciales. Pero vamos a encontrar como el proceso que acabamos de ver de Pedro Enrique Ureña, donde aún adjudicado, por ejemplo, este proceso ya lo tenemos revisado y está emplazado correctamente y no tiene quema. Entonces, sí, también es muy buena opción que adquieras un remate en adjudicado. Depende qué es lo que tú estés buscando. Si quieres incrementar tu patrimonio, pues compra desde las etapas iniciales. Si no te importa la propiedad, compra en las etapas iniciales. Rodolfo nos pregunta, ¿en el modelo de adjudicación el precio puede variar? ¿Con respecto a qué? No entendí muy bien la pregunta, pero pues por supuesto que va a variar si compras en una etapa de emplazamiento que si compras en una etapa de adjudicación. Como les comentaba, si compras en emplazamiento, la deuda a lo mejor cuesta en su momento 1 millón, y si ya llegas a la etapa de adjudicación, pues el banco ya a veces te vende en valor de la propiedad, ¿no? O ofertas como las que nos acaba de mandar, pero ya se acerca más al valor comercial. Entonces, dependerá de lo que tú estés buscando. Eso es lo importante de que nos busques, por favor, para poderte asesorar. Dice, ¿qué debe de ir en la revisión del expediente? ¿Cuál es el tiempo de cesión de derechos? El tiempo de cesión de derechos, acuérdense que platicábamos que no debe de pasar de 2 meses. Su cesión de derechos la deberán de firmar en un promedio de 2 meses.
Puede ser un poco más, dependerá del banco, pero nunca pagues el total, tu remate, hasta que firmes esa cesión de derechos, pero nunca será un año, nunca. ¿Qué debe ir en la revisión del expediente? Como comentábamos, tienes que revisar el valor de la deuda, el folio real, ver que la deuda esté inscrita en el registro público de la propiedad, que el juicio no tenga terceros, que no haya otros juicios sobre esa propiedad, o sea, que la propiedad esté garantizando otros procesos jurídicos legales. Principalmente, ¿no? Eso es lo que se debe de revisar. Que el documento esté bien realizado, que la demanda esté bien realizada, que esté demandando justo lo que el contrato origen en su momento estableció, como las tasas ordinarias y moratorias, estén totalmente bien redactadas en la demanda. Entonces, todo eso es lo que se tiene que revisar y tiene que hacerlo un experto. Y si en la cesión de derechos está firmado el banco, sí, por supuesto. El banco cede los derechos de crédito. Hay algunos bancos que, derivado justo de este tipo de fraudes, no le firma directamente al cliente, al inversionista, ¿sí? Sino lo hace a través de empresas como nosotros, que estamos totalmente bien registradas con el banco, y dice, bueno, te cedo a ti Inverimóvil y tú Inverimóvil cédele al inversionista. Pero en esa historia de firmas está la del banco y están los poderes de los apoderados del banco, quienes están autorizados para firmar ese documento, por supuesto. Pero hoy hay bancos que te firman también directamente. ¿Tiene algún beneficio tomar vivienda proveniente de dación? ¿De dación en pago? Sí, por supuesto. Si alguien si tú compras un remate hipotecario y el deudor dice, ¿sabes qué? Ya no quiero pelear y te doy en pago de la deuda la propiedad, eso es excelente, porque te ahorras muchas etapas. Pero si tú estás comprándole a alguien que en su momento le dio en pago de una deuda a alguien más y no tiene una escritura, ten mucho cuidado, porque tiene que estar bien documentada y tiene que estar una escritura de por medio de la propiedad. Dice Reinaldo, ¿ustedes hasta qué etapa acompañan al inversionista? ¿Hasta la escrituración? Sí, por supuesto. Si llegamos a la etapa de adjudicación y se toma la posesión, seguimos con nuestros clientes hasta que terminen su escritura, porque la escrituración se tiene que hacer entre notario y juez. Entonces, tenemos que seguir interviniendo y apoyándoles con mucho gusto. Irma dice que si o es hasta el desalojo, no, porque en el desalojo no se concluye todavía. Ya está tu adjudicación, ya tienes posesión, pero te falta que tengas esa escritura ya de la propiedad. Tu cesión de derechos que firmas en notario, esa escritura pública, te garantiza el crédito, pero ya cuando se vuelve una propiedad hay que firmar una escritura pública de la propiedad. Reinaldo dice, ¿el contrato de servicios con ustedes está dentro del costo del remate? Sí, sí, Reinaldo. En nuestros fichas, el precio ya está incluido nuestros honorarios. Ya no vas a pagar un peso más por el proceso jurídico legal, sino hasta que lleguemos a la adjudicación y haya una toma de posesión. Ahí sí tú pagas los gastos de esa toma de posesión, que puede ser fuerza pública, tu cerrajero, cosas como eso. Pero en realidad, en promedio, los gastos por toma de posesión varían entre un 30 o 50,000 pesos. Dice Aurora, yo compré un departamento y me dieron un poder para poder vender el departamento, pero no me dijeron que lo había comprado con 2 deudas. Híjole. Una con BBVA y otra con Infonavit, y no puedo obtener la deuda de Infonavit. ¿Ustedes me pueden ayudar? Sí, claro, sí te podemos ayudar, búscanos. Eso es súper delicado. Siempre que compren una propiedad en venta directa o en remate, lo que tienen que solicitar es un folio real para que vean si esa propiedad no tiene ningún gravamen o si tiene deuda con Bancomer, con BBVA. Perdón, dije Bancomer porque yo trabajé 11 años en Bancomer y hoy es BBVA. O si tiene deuda con Infonavit, o si tiene deuda con Electra o con quien sea. Entonces hay que tener mucho cuidado, pero con mucho gusto búscanos.
Ay, Reinaldo dice, ¿cuál es? No entendí. Belia Cataño dice, la firma de cesión de derechos debe ser a 2 meses independientemente de la etapa en que se encuentre. Sí, sí, la etapa no te da el tiempo de espera de que firmes, no. La etapa es la etapa jurídica en la que se encuentra el proceso jurídico, pero a que tú firmes tu cesión de derechos, el tiempo promedio está entre a 2 meses. No más, cuando te digan que es a 1 año, por favor, vete, échate a correr. Al banco le interesa firmar rápido. Nahum dice, buenas noches, Nahum, dice, ¿la escrituración va incluida la adjudicación o es otro gasto que se debe contemplar? No, la escrituración, acuérdense que es un gasto que tienes que contemplar, porque al final no sabemos si vamos a llegar a la etapa de la posesión de la propiedad, entonces sí considera que tienes que pagar tus gastos de escrituración. Y si lo ves como un negocio, considéralo en tu script o tu proyecto de inversión, el pago de la cesión, los gastos notariales por tu escritura si llegas a la adjudicación, pago de predio y agua como lo comentamos. ¿Qué pasa si una empresa legalmente constituida cae en incumplimiento o desaparece después de haber dado un anticipo? Híjole, pues seguramente no estaba bien constituida y sí hay empresas que desaparecen. Híjole, pues la verdad es que ahí tendrías que demandar, pero es bien complicado, bien complicado. Nosotros llevamos procesos tengo dos clientes que les pasó eso y están buscando cómo recuperar y es bien complicado. Por eso, por favor, no den anticipos. En el caso de Inverimóvil, el anticipo que les pedimos con el objetivo de formalizar y de que tengamos un compromiso mutuo son 25,000 pesos. Que si no es viable, te los regreso, ¿no? Y no es nada oneroso. A veces les llegan a pedir 350,000 pesos. Entonces, es una parte muy importante de tu patrimonio. Demándalos, pero es muy difícil. Irma dice, si el banco es el dueño, ellos deberían firmar la cesión de derechos. Sí, cierto, totalmente. Y cuando tú veas, en el caso de estos bancos que tiene que ser a través, por ejemplo, de Inverimóvil, vas a ver la cesión de derechos anterior donde está documentada en la misma escritura. Debe de venir el antecedente en la misma escritura. Dice, ¿a partir de cuánto dinero puedo invertir? ¿Se firma un contrato? Sí. Como les comentaba, tenemos copropiedades desde 200,000 pesos y claro que se firma un contrato de intermediación y prestación de servicios o un contrato de copropiedad o la cesión de derechos. O las dos cosas, dependiendo del esquema de inversión que elijas. Y se escribí a 100 ladrillos, que es inversión de bienes raíces, pero cobran una comisión del 10%, muy alta. ¿Qué comisiones cobramos nosotros? Nosotros la comisión que cobramos depende del proceso, ¿sí? Y al final, como les comentaba, ya está inmersa en el precio. ¿Y qué es lo que buscamos nosotros? Es negociar el mejor precio con el banco, que muchas de las veces nuestros honorarios les sale relativamente gratis o muy barato. ¿Por qué? Porque buscamos que el valor de la deuda sea muy similar al precio que estás pagando. Entonces, en nuestros precios ya están incluidos nuestros honorarios. Nosotros no cobramos comisión al final, de donde, ay, pues ya te ganaste 4 millones de pesos, ahora me pagas el 30%. No. Y en el caso, por ejemplo, de esta empresa de ladrillos, es un esquema en donde eres dueño de un tabique o de 2 o de 3 tabiques de una propiedad. Pero si no terminan de construirlo, tiene sus riesgos, ¿no? Si no termina de construirlo, pues, al final ya se quedó ahí pendiente o tu inversión, en lugar de que te den un porcentaje superior, te dan menos, ¿no? En los remates hipotecarios, créanme que supera este esquema porque está garantizando desde el inicio con el documento y con la propiedad. ¿Cómo saber cuáles empresas tienen contrato con el banco o el monto mínimo de inversión tienen en Querétaro? Bueno, pues pidiéndoselos. Cuando llegas y dices, bueno, pues ¿con qué bancos trabajas? Enséñame tus contratos. Y el otro dice, el monto mínimo de inversión con Inverimóvil son 200,000 pesos.
aunque como les comentaba, por ahí tenemos un proyecto donde con una empresa se busca que las inversiones sean menores para que sus empleados tengan acceso a este producto. Y sí tenemos en Querétaro también. ¿Tienen propiedades en la Ciudad de México? Sí. Es nuestro fuerte Ciudad de México, Estado de México. Dice, un familiar firmó un contrato de prestación de servicios y pago de 350,000 pesos. Esos son los que les platico. Dice, esto hace meses, recientemente le llegó una hoja donde le pedían una firma y decían que derivado de las investigaciones, ay, no moví mucho. Dice, derivado de las investigaciones se había determinado que no había ningún vínculo familiar que pudiera ocasionar conflictos de interés. ¿Será real este remate hipotecario? Híjole, Nayeli, lo dudo. Con gusto búscanos y si nos mandan su contrato, desde ahí ya identificamos si no es real. No me suena real, porque aquí lo que le están diciendo es, seguimos trabajando para ti, pero no hay la firma de un contrato, no hay firma de una cesión de derechos y lo único que están haciendo es dar largas. Otra pregunta dice, en muchas ocasiones los deudores dejan los inmuebles casi inservibles. Conozco una persona que adquirió un remate y al recibirlo le echaron cemento en el drenaje. ¿Eso es posible? Sí. Y no sé si se fijaron, y justo también pedí que en el caso del Pedregal, de este departamento del Pedregal, la deudora se llevó las tazas de baño, se llevó su cocina, y sí es algo que puede suceder. Pasa pocas ocasiones, pero sí puede suceder. Pero aunque esto suceda, yo les garantizo que el rendimiento va a ser superior aunque tengan que invertirle. Y es algo que también, si llegan ustedes a la adjudicación, consideren que tendrán que darle una manita de gato a la propiedad para que la puedan vender. Pero sí puede suceder. Pero siempre va a ser el rendimiento superior, aunque tengas que gastar en esta remodelación. Que incluso cuando compras una venta directa, muchas de las veces tienes que remodelar. Dice, en muchas ocasiones los deudores dejan los inmuebles casi inservibles. Conozco una persona que adquirió, es el mismo. Vámonos con Horacio. Dice, ¿podrías dar más detalle de la dinámica del esquema de copropiedad, por favor? Sí, por supuesto. En Inverimóvil tenemos esquemas donde puedes ir de la mano con un familiar, firman ambos la cesión de derechos en el porcentaje correspondiente. Si tú pones el 50 y el otro, tu familiar pone el 50%, en la cesión de derechos aparece que cada uno es dueño del 50% de ese contrato. O contratos con Inverimóvil donde somos socios y podemos hacerlo a través de juntos o con otros inversionistas. Pero con mucho gusto, si quieres, búscanos, Horacio, y lo platicamos. Me va a dar mucho gusto. Irma nos decía que no se escuchaba, espero que sí haya escuchado todo. Dice, ¿qué opinas de Sinergia Consultores Patrimoniales? RMS me aparece. Tengan cuidado, por favor. Yo normalmente no me gusta hablar mal, pero también no quiero ser responsable. Búsquenlos, googleen y seguramente les van a aparecer ahí en Apestan. Su contrato, yo lo he checado porque han llegado inversionistas con su contrato y justo lo manejan de esta manera, donde te dicen que des 350,000 pesos y después al año, cuando te vayan a entregar, te lo entregan. Entonces yo creo, RMS, que con las herramientas que te estás llevando, aprendiendo a comprar un remate hipotecario, seguramente cuando veas su contrato vas a decir que no lo vas a hacer con ellos. Norma Campos dice, se me hace interesante, pero temo perder mi inversión. ¿Qué garantía tengo? La garantía que debes de pedir, Norma, siempre es lo que les comentaba.
ver el contrato que tienen con los bancos, que sea una empresa establecida. Nuestras oficinas, por ejemplo, no están en Polanco, pero son nuestras, no nos echamos a correr, eso también es muy importante. Y adicional, pues que veas qué documentos son los que vas a comprar, que los revises y que firmes esa cesión de derechos que va a garantizar tu inversión. Y que si lo compras con otra empresa y que después no se te aparezcan, tú vas a tener tu cesión de derechos y después puedes venir con Inverimóvil y te ayudaremos a concluirlo. Pero si no tienes esa cesión de derechos, no tienes nada. Entonces, Norma, con mucho gusto búscanos y tenemos muchas formas de decirte que con Inverimóvil lo vas a hacer de una manera segura. Por ahí van a encontrar en nuestra página publicaciones que hemos tenido de una empresa reconocida y hemos tenido la posibilidad de estar en radio, entonces no, somos una empresa seria y es lo que debes de buscar, Norma, hacerlo con una empresa seria. Dice Francisco Javier, aunque ya esté una demanda en mi inmueble, ¿se puede solicitar un CLG? Por supuesto, Francisco. Y tú lo puedes hacer. Cuando tú vas a comprar una propiedad, lo primero que tienes que hacer es solicitar un CLG, justo. Y lo que hay que, este CLG lo que te va a reportar es la historia, es como su carnet de la propiedad. ¿Quién la compró? ¿Cuándo la compró? ¿Con quién la compró? ¿Si ya la revendió? Toda la historia de la propiedad. Entonces, sí lo puedes hacer. Dice, ¿solo se puede hacer la compra con recursos propios o con algún crédito? Solo se puede hacer con recursos propios. ¿Por qué? Porque esa propiedad ya tiene justo una inscripción en el registro público de la propiedad. ¿Sí? Como la pregunta que nos decían, es que trae otro crédito. Bueno, pues entonces justo debes de garantizar que cuando lo compras existe ese crédito, porque ahora tú vas a ser dueño de ese crédito. Y entonces cuando el banco, si tú dices, lo quiero pagar con un hipotecario, ningún banco te lo va a prestar, porque ya tiene una hipoteca anterior con otro banco y te van a decir que no. No es que nosotros no lo aceptemos, es que ningún banco te va a prestar para comprar un remate hipotecario. Por eso lo tienes que hacer con recursos propios. Hay gente que llega y nos dice, oye, es que tengo una casa en Acapulco, entonces yo les digo, véndela, o hipotécala, o pídele una escritura a tu familia para que puedas solicitar un crédito con esa propiedad, tengas de regreso ese capital y entonces ahora sí lo inviertas en un remate hipotecario. Y que aunque por allá te esté cobrando el banco un 8%, ¿sí? Cuando tú compras un remate, por lo menos vas a tener el 25%. Entonces ya tienes una ganancia. Le vas a pagar al banco el 8%, pero tú vas a cobrar el 25%. Entonces, esos son los esquemas que cuando llegan con nosotros y les decimos, bueno, sí lo puedes hacer, sí lo puedes lograr. Búscanos para orientarte. Dice, ¿solo tienes remates en la Ciudad de México? Sí tenemos en Veracruz también. Y la recomendación ahí es que compremos adjudicados. Ustedes pueden compartirnos cartera de propiedades de derechos litigiosos o cómo pueden analizar una posible inversión. Estoy en la Ciudad de México, Álvaro Obregón. Sí, con gusto, Eleazar. Búscanos, regístrate ahí. Ahorita voy a regresarme a donde está la liga, o creo que la dejé ahí en pantalla, para que uno de nuestros asesores te busque. Ahí escanéalo, deja tus datos y con mucho gusto. Y lo importante, nosotros no tenemos publicada la cartera al 100%, lo importante es que nos platiques qué es lo que estás buscando para que hagamos nuestro trabajo y te digamos, te demos opciones y que tú tomes la mejor decisión. Belia dice, pagué 800,000 pesos por 2 remates en diciembre del año pasado. Híjole, y aún no firmo cesión de derechos. Belia, híjole, la verdad es que yo te diría que hagas lo posible por pedir el regreso de esos 800,000 pesos y diles que no te interesa ya el remate. Eso no puede ser. O sea, no pueden pasar tanto tiempo sin que tú firmes. Imagínate lo que ya te hubieran generado esos 800,000 pesos si tú hubieras firmado tu cesión de derechos en diciembre. Ya llevarías medio año cobrando el 25% anual. Imagínate lo que están haciendo ellos con tu dinero. Entonces, yo te recomiendo, busca que te cancelen, aunque te cobren un fee por cancelación, pide tu cancelación y ven con nosotros y te ayudamos a que ese fee lo recuperes muy rápido.
pídelo de regreso, no tardes. Reinaldo, sí, va a quedar la grabación, ya les platicaremos en nuestras redes. ¿Cómo se saca el CLG? Con un folio real. El folio real está en la escritura pública y lo puedes ir a solicitar al registro público de la propiedad. Creo que ya terminamos. ¿Sí, verdad? Sí, ya terminamos. Perfecto. Perfecto, pues me da mucho gusto que estén aquí todavía muchas personas. Muchas gracias por estar aquí. Espero que esto les sirva, que tengan las herramientas necesarias para poder lograr iniciar su proceso de inversión en remates hipotecarios. Nos vemos en otro webinar y busquen a Inverimóvil en sus redes sociales y no olviden darnos un like. Cuídense, un abrazo. Ya.